Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito, por cierto. Y se trata pues igual de estar hablando, ¿verdad? De lo que es la película Perversa Adicción, que hace, a ver, desde el 2014 la película, ¿verdad? Se estrenó y es una película que nos habla sobre la adicción al sexo. Y bueno, voy a estar yo y va a estar otra colega, como siempre, hablando de estos temas que me parecen bastante importantes porque son temas que no suelen tocarse mucho o verse quizás, ¿no? Así que bueno, y si tienen alguna pregunta o les da curiosidad algo, sería interesante que pudieran preguntar y para que nosotros les podamos responder. Y si han visto la película, pues mucho mejor, ¿no? Así que vamos a esperar a nuestra colega que se conecte para poder hablar con ella, para poder hablar de este tema. Vamos a ver si igual la puedo conectar desde aquí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí viendo Sí, cómo hacía yo para entrar, digo, yo no sé qué pasa. sí, yo creo que la señal, bueno, siempre me pasa cuando voy iniciando, no, no siempre, pero muchas veces me pasa eh, estos problemas. Pero ya estamos conectados, que es lo importante. Eso es lo Y les importante. estaba comentando antes de que igual llegaras, te conectaras, que bueno, nosotros vimos esta película de perversa adicción o addictive. eh, y tiene casi que todos los elementos, ¿no? Para hablar de lo que es la adicción al sexo. Es una película muy buena, una película que salió en 2014 y nos habla sobre los problemas, ¿no? De la personalidad o quizás cómo se pueden desarrollar estas adicciones. Sí, fíjate que bien interesante al principio, ahí te voy a ser honesta, al principio dice, ay, esta película es como de 50 sombras, Sí, 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 sí. así, No, tiene su tonalidad pura y erótica, su pero ya parentesco. después, eh, ya después realmente dije, y yo creo que hasta uno como espectador y como psicóloga también, entonces uno dice, chica, realmente cómo se desarrollan ese tipo de adicciones, realmente Ujú. uno entiende muchas veces el origen y es una manera práctica de entender ese tipo de adicciones. Y, y más que todo, no solo entenderlas, sino de ver cómo se desarrollan, de ver qué pueden causar, qué consecuencias puede traer y también ver la posible solución, ¿verdad? Que podemos obtener en este tipo de problemática. A mí, Sí, ¿qué te parece si hablamos sí de qué se trata la película? Porque pues de repente, al sí, no, menos yo yo no la les había estaba escuchado invitando a que la vieran. Si la vieron, pues mucho mejor. Y si no, pues le vamos a dar un poquito de fama a la película. Sí. Bueno, Eh, esta película es de una empresaria, ¿no? Una mujer que parece que tuviera su vida perfecta. Empieza toda la película con todas estas escenas, ¿no? De que ella tiene su marido de ensueños, tiene sus hijos, una carrera de éxito, es dueña de un lugar como un museo de arte, creo que es, ¿no? Eh, creo que ella es publicista.
Ujú. mercadóloga o publicista. Entonces tiene su compañía y Es, representa ajá. marcas, representa a artistas y eso. Ajá, ajá, pero sí, la película se mueve. Ah, pero es que ya me acordé, sí. Es, es por el chico que se le acerca al inicio que la marca de alguna manera y bueno, así se ve a simple vista como que la vuelve adicta o o pelea una situación donde ella se vuelve con esta necesidad de tener sexo, ¿no? Entonces, el chico es como el del museo, el de las pinturas, ellos pues también El hacen como desencanto. que en este caso es Ajá, William el Levy, ¿no? desencanto. Ujú. Pero Ujú, anterior a eso, creo que ella ya había comenzado por otras cosas, como por ejemplo estarse masturbando en horas laborables. ujú, ujú, Entonces, ella ya había comenzado como a abrir esa ventana de curiosidad, abrir esa ventana y ya había empezado como muy exigente también con el esposo en cuanto a tener ujú. relaciones con él. O sea, realmente sí era agobiante porque pues ahí salen las escenas que él respondía, ¿verdad? Normal, como una pareja, pero ella no les hacía, o sea, era como que si no se saciaba nunca. Sí, pero hasta ahí la ves como un poco normal, ¿no? Porque es como, bueno, todavía ella no tiene esa apertura hasta cuando empieza con el tipo. Antes de eso es como, desea sexo, pero hay un control todavía hasta ese punto. Es como, bueno, el marido todavía no llega al nivel que ella quiere, este, y de igual forma es como, quiero más, pero todavía pareciese que cuando llega este chico, como que destapa esa adicción, ¿no? Como que ahí hay un Desencadena. reflejo, ¿no? De ella misma, quizás en él, porque Sí, él tal vez. goza, él vive de esa manera, entonces, de alguna manera Sí. la Y él lleva a esa desencadena. historia, o sea, Sí. le hace ver que tiene eso. Ajá. Cierto, Ento- es cierto. sí, Tiene una vida bastante promiscua. sí, él todo su enfoque es en relación al sexo, ¿no? Él ya está agarrado en lo que es la adicción al sexo. ¿Y qué más te gustó de de la película? Cuéntame. Pues fíjate que ver las relaciones cómo funcionan y algo bien interesante que me pareció interesante en esta película es que sí, o sea, ella tiene todo, aparentemente. Tiene su esposo que ese es su esposo, una pareja Ujú, formal, reconocida. Tiene sus hijos también con aparentemente exitosos, tiene su empresa, imagínate, o sea, una empresaria. Aparentemente podrías decir, ella tiene todo, ella está llena de todo y sin embargo empezó a buscar lo que no se le había perdido. Pero fíjate que generalmente esto pasa y aquí me gustaría que vos, que sos experta en sexología, nos diferenciaras ese tema de porque eso sí pasa en las relaciones, pero pasa generalmente al revés. el hombre. Sí, Sí, fíjate que generalmente, sí, o sea, generalmente la mujer, pues por amor a sus hijos, tal vez, o por las reglas sociales, porque la mujer, pues, es un poquito más estable en ese sentido, tal vez se abstiene un poquito de ir y experimentar libremente. En cambio, el hombre es mucho más fácil que se dé. ujú. Bueno, mira, es que esto viene como desde es una historia, me acuerdo que nosotros tuvimos una clase de historia de la sexualidad y lo voy a Ajá. resumir porque es súper amplio, pero el tema es que los hombres siempre tienden a ser más promiscuos, es cierto, porque antiguamente, de hecho, el sexo se veía como un pecado. Era un pecado y la mujer tenía que ser pura y casta para poder casarse, porque si no, se le castigaba, se le mataba, pasaba de todo, ¿no? Cuando una mujer de alguna manera decían, ella es una persona que
o que tenía sexo antes del matrimonio, o que quería sexo fuera del matrimonio, ¿no? Y entonces ahí empieza como el temor, ¿no? A descubrir, a no tener esa, o a no querer, o a reprimir la necesidad sexual. Y luego también viene el tema de que en ese tiempo a lo que los hombres hacían era la mujer de la casa no podía disfrutar del sexo, la mujer de la casa era como la mujer a la que ellos tenían para que le dieran un hijo y buscaban satisfacer sus necesidades sexuales con las prostitutas. Las prostitutas existen desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Fueron muy inteligentes, que disfrutaban del sexo y que además les pagaban, ¿no? Entonces, estas mujeres, pues, eran las mujeres que nadie quería ver, eran el oprobio de los pueblos, pero a la vez eran esas personas que los hombres buscaban para satisfacer sus necesidades. Y con ellas ellos podían de alguna manera tener todo ese tipo de desenfreno que no podían con la mujer de la casa. Entonces, a estas mujeres de la casa, a la mujer virgen, la mujer casta, la mujer pura, se le reprimía exageradamente lo que es la sexualidad. Y luego ya en los tiempos de Freud, Freud empieza a que me voy un poquito aquí al psicoanálisis, Freud empieza a tratar personas, bueno, en ese entonces como histéricas, ¿no? Las que llegaban con muchas enfermedades y él empieza pues a darse cuenta de que siempre hay como una connotación sexual en las historias. Y empieza él a estudiar esta situación de la represión sexual y todo lo que tiene que ver con la mujer, ¿no? Entonces, ya luego Lacan también lo estudia, dice que es una mujer, por qué esta persona, por qué, qué hay detrás de toda esta historia. Y ya, o sea, te digo que te puedes dar gusto leyendo todo lo que hay detrás de la historia, ¿no? ¿Y qué pasa ahora en esta sociedad moderna? Pues aquí se han disparado un montón de situaciones. Para empezar, está la necesidad de que la mujer quiere como abrirse al sexo y decir, bueno, yo también, así como el hombre, pues yo también soy capaz, o sea, yo también puedo. Y luego está la otra situación en donde, bueno, ya no necesito del hombre, ¿saben qué? O sea, no necesito del hombre, lo voy a hacer sola. Y también por ahí, pues también puedes encontrar otro tipo de trastornos sexuales y problemas sexuales, de la falta de equilibrio, o sea, mucho antes había un problema porque no había el reconocimiento. Pero ahora es como, bueno, ya sé de qué estoy hablando, de qué se trata, entonces ya lleva otro foco, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro tema. La cuestión es que por esa misma situación de la represión desde hace años anteriores, es que la mujer se ha visto en esta situación, ¿no? Y por eso es que al hombre se le permite socialmente, a la mujer no. Y hay mucha represión, incluso, por ejemplo, en nuestros países es bastante la represión que hay. De hecho, hace unos días estaba hablando con otra psicóloga y ella me decía que ella también podía ver esto, que de las mujeres que llegan a terapia les da pena hablar de los problemas que tienen sexuales, por ejemplo, o no buscan terapia y, se termina la relación de pareja porque hay problemas sexuales, les da pena hablar de eso. Incluso muchas veces cuando llegan a terapia las personas, es complicado porque uno siente que está ¿cómo te digo? Esa barrera de no poder exponer o que les cuesta decir, o que si vos tratas de hablar con ellos abiertamente, es como eh, sentís que estás traspasando esa barrera, entonces se vuelve un poquito complicado. Y claro, para el hombre, como ya es socialmente aceptado, entonces eh, para ellos es más normal hablar de eso, es más normal Sin decirlo, es más embargo, normal. aunque sea normal, pero es normal hablarlo con sus amigos, pero no exponérselo a otra Mm, persona.
no hablar de su sexualidad con tu pareja a otra persona que quizás eh, está para ayudarles en ese tema. Eh, Sí. Ujú. sí, sí es bastante complejo porque vemos que hay datos históricos y culturales que marcan el desenvolvimiento de la sexualidad en la pareja y también desarrolla este tipo de adicciones. Mm. Pero más allá de eso, fíjate que hay unas connotaciones también de repente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta mujer, ella había sufrido una violación cuando estaba pequeña. Ella visita un doctor, ¿no? Y creo que en su momento ya le dice, ¿no? Que hubo, salen ciertos capítulos, recuerdo porque yo ya la vi, pero no era muy, muy claro, pero pareciese que esa represión que ella tenía de ese momento, de no haber expuesto también esa situación, eh, y al encontrarse con el chico este, fue un detonante para que ella empezara a actuar de esa manera. Y sí hay cosas, ¿no? A nivel también inconsciente que se mueven ahí. Entonces, todas esas cosas, de repente, cuando llega un paciente, se analizan para saber qué está pasando, porque cuál es el juego que lleva de manera inconsciente o por qué, qué la llevó a ese punto, quizás. Y fíjate que hace un tiempo yo leí acerca de que hubo una investigación en donde decían que las mujeres reprimen sus deseos sexuales y parece que es porque la sociedad las obligan. La misma sociedad obliga a que ellas repriman sus deseos sexuales. Y en ese estudio se le pregunta a hombres y a mujeres, por ejemplo, si recurren a la masturbación. Y de esas personas, digamos que del 100%, el 70% o 75%, era 75%, dicen que sí. Y adivina quiénes son esos 75%. Los hombres. Las mujeres, los hombres. Solo un 30% de las mujeres aceptan porque dicen que no es aceptable. O sea, hay una represión de eso. Imagínate. Sí, sí, es que es bien complejo, incluso hasta nosotras dos, cuando quedamos en exponer ese tipo de temas, lo pensamos y dijimos, bueno, ¿Cómo ¿será los que sí ponemos? podemos hablar? Lo dudamos un poquito y poder hablar de ese tema, pero al final y al cabo es educación y lo estamos tocando desde un punto de vista profesional. Y al final y al cabo, esto es algo con lo que vivimos a diario, es algo con lo Mm, que nos enfrentamos a diario. O sea, ¿cómo vas a empezar a hablar de comida, por ejemplo, qué tipo de comida te gusta, qué tipo de accesorios, qué tipo de ropa te gusta, y no hablar del sexo, que es algo que también lo vivís? mm, Entonces, lo importante, ante todo, es tratar de llevar una sexualidad sana, como en todo. Así como tenés una alimentación saludable, querés llevar una vida saludable, el sexo también es parte de esto. Entonces, ujú. hay ciertas cosas que por el temor y por el tabú, pues no se han tocado. Sin embargo, vemos que muchas veces, pues estuve leyendo un poco acerca de que la mayoría de personas que desarrollan este tipo de adicciones tuvieron un trauma en su niñez Ujú, ujú, abuso sexual, y también lo vemos en esta película. Ella fue abusada por 3 hombres ujú. cuando estaba niña. Entonces, 3 eran, ¿verdad? Es sí, que yo no tres recordaba hombres muy la bien esa abusaron. escena, pero sí. Sí, 3 hombres la abusaron e incluso la abusaron y la golpearon. Incluso ella Ujú, tenía una cicatriz y ella se tocaba su cicatriz, pero ella reprimía siempre cómo fue hecha esa cicatriz. Entonces, la mayoría ujú. de desencadenantes de ese tipo de traumas te vas y tenés que ir a buscar a la niñez. Y es muchas veces cuando la mayoría de nosotros reprimimos y decimos, simplemente vivís con esto, pero no sabes dónde está el origen. Y he aquí la importancia de la terapia. Y he Sí. aquí la importancia de destapar ese tipo de temas. Ujú, ¿Cuántas mujeres de repente desarrollan ese tipo de adicciones
y otro tipo de problemáticas que se pueden dar en torno a las relaciones sexuales o no son plenas Ujú. con su pareja, no hay plenitud o quizás nunca han podido disfrutar porque tenés que irte y revisar qué fue lo que pasó. Y es aquí donde, pues, pienso yo que para las personas que vayan a ver este live y se están pasando por una problemática así, busquen a personas expertas, Claro, busquen a personas porque expertas. lo que tú decías, o sea, lo hablan entre amigos, entre compañeros, para, para divertirse un poco, ¿no? De esas escenas, eh, pero no como una situación como para aprender o para entender, por ejemplo, porque, eh, o sea, entender cómo funciona el cuerpo y también entender que hay un equilibrio en todo. O sea, que no todo es malo ni todo es eh, justamente, y estaba pensando eso, voy a acabar un poco. Fíjate que, eh, y voy a relacionar aquí varias de las adicciones, ¿no? Porque me parece interesante. Y empezamos, por ejemplo, con el tema de la alimentación. La alimentación, por ejemplo, y también está el tema de las drogas, obviamente. Si te fijas en la comida se necesita. O sea, tú necesitas comida para poder sobrevivir en tu diario vivir. El problema es cuando vos pones un poco más de lo que vos deberías comer. Por ejemplo, un poco más de dulce, sabes que te puede crear problemas de diabetes. Entonces, hay un equilibrio en cuanto a la comida. Y si te fijas, luego hablamos de lo que es el alcohol, quizás otras drogas como la cocaína. Eso no lo necesitamos en nuestro cuerpo, pero bueno, está a nuestro alcance y la curiosidad nos lleva a probar y quizás también muchas veces por temas de genética o esos desencadenantes, pues se puede volver adicto. Hay personas que prueban, ah, se quedan en esa fase. No me gustó. Fue parte de la locura de la adolescencia, fue parte de la locura de una fiesta y se terminó. Pero hay personas que se quedan en esos puntos. Y si estudias a esta persona, pues te vas a dar cuenta del historial que viene atrás de esto. Y bueno, entonces, ya cuando hablamos de una adicción, y ya empezamos con el tema del sexo, por ejemplo, este, el sexo es parte de la vida, es parte de una pareja. De hecho, cuando estás en pareja, pues si la pareja tiene relaciones sexuales sanas también, de alguna manera, esta persona, eso ayuda a estas personas, a esta pareja, a tener una relación sana. Es parte de esa situación, de eso, de esa vida en pareja. Pero ¿qué pasa cuando el sexo se vuelve la prioridad de la relación? Como en el caso de lo que te decía, del caso del azúcar. Tenés un montón de comida, pero el azúcar es de lo que más te alimentas. Entonces, eh, ahí es donde se desencadenan todos estos problemas, ¿no? Hay una compulsividad a tratar de tener eso, ¿no? Una compulsión, y también pues no frenas, ¿no? Se vuelve aquella necesidad de querer tenerlo, como el caso de la chica, en donde empezó ya a buscar en los bares y a buscar otro tipo, otras personas, otros hombres, sin pensar en las consecuencias de la situación, sino que ella quería satisfacer su necesidad. Y también es hasta aquí donde ya nos damos cuenta de que ya se vuelve una adicción, porque cuando se vuelve una adicción es cuando vos ya perdés, ella ya un poco perdida de la realidad, diríamos, ¿no? Porque también deja de lado al trabajo, se aísla un poco en su propio mundo, en sus propios deseos, ya no le interesa tanto el esposo, los hijos, la madre, sino que ella está como
pensando en dónde va a ir, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y todo en relación al sexo. Entonces ahí es donde ya sabemos que ya se ha vuelto, ¿verdad?, una adicción. Sí, como toda adicción. Ya todo empieza a girar en torno a la necesidad de Mm. satisfacerla. Pero, no sé, de repente me gustaría, Karina, que por qué una persona cae en una adicción? En una adicción de este Explicar tipo. eso. Eh, bueno, como te decía, hay términos de personalidad, ¿no? Todas las personas somos diferentes. Entonces, hay también temas de cultura, de sociedad, de educación, de mayor, en el caso del sexo, por, eh, por así decirlo, también hay una hay un mayor acceso, ¿verdad?, a la práctica sexual. Por ejemplo, el hombre, en este caso, ¿qué espera la sociedad o la cultura del hombre? O sea, ¿qué se espera de ese hombre? También está el tema de la personalidad, ¿no? Imagínate, un caso, porque pueden haber varios, pero ahorita se me viene a la mente un caso de un adolescente que es muy guapo, que está en la escuela, empieza a tener relaciones sexuales, le parece que le llama le gusta, tal vez sufre de problemas de autoestima, porque también van marcados, y inseguridad, pero le cuenta a sus compañeros que tuvo sexo con la chica más popular del colegio, por ejemplo. Y entonces todo, wow, empiezan los compañeros. Son increíbles. Le alimentan esa inseguridad y él piensa que esa es una forma de ganar, ¿no?, aprobación. Entonces lo empieza a hacer, lo empieza a hacer, hasta que eso se vuelve una adicción. Eso es un ejemplo, pero pueden haber cantidad de ejemplos, ¿no? O por ejemplo, el trauma a la niñez. Una mujer, puede ser un caso. O sea, estoy diciéndolo por, eh, quizás es una forma muy generalizada, ¿no? Pero aclaro, pero también para que puedan entender, como por ejemplos, que no todos somos iguales y quizás cada caso es diferente. Pero como tú decías, ¿por qué? Porque algunas personas sí pueden ser adictas y otras no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de una mujer con un trauma, va a depender de cómo lo vean. Por ejemplo, la violaron. La violaron y inconscientemente tiene ese recuerdo. Y ella busca de alguna manera ser como el agresor, utilizar el sexo para sentir que ella puede ser el agresor. ¿Entendés Como que se identifica, Sí, es como, se bueno, identifica digamos, inconscientemente. hay muchas parafilias, por ejemplo, en cuanto al sexo, que vienen de sus traumas. Entonces, digamos, hay muchas personas que les gusta ese tema del dominar en el sexo, por ejemplo. No digo que todo el tiempo va a estar malo, es como si no estoy en esa posición de dominante, no lo disfruto. Mm, Pueden haber casos, ¿no? Entonces, supongamos que es una persona que tuvo esa violación y empezás a hacer su análisis y te das cuenta de que, bueno, lo que ella quiere en realidad es haber sido en ese momento una persona, tener esa posición, la identificación con pero tener esa posición. Entonces, hay muchas cosas en cuanto a la personalidad, ¿no? Y es lo maravilloso de dar terapias y es lo maravilloso de también analizar, porque es que no se trata de, yo vengo porque fíjese que tengo una adicción. Bueno, ¿sabe que le vamos a dar paracetamol? Y viene el otro y me dice, sí, yo no, sí, paracetamol, paracetamol. No, o sea, todos somos diferentes. Y Sí. por eso es que la psicoterapia es tan importante y a veces las personas pues no lo ven de esa forma.
porque nosotros estamos especializados en estudiar, en analizar a las personas, en saber por qué viene ese problema, en tratar de entender, en tratar de resolver. Y quizás no me da pena. Bueno, ¿y qué voy a hacer? No hablo con una persona que esté peor que yo. ¿Qué te va a decir esa persona? O sea, realmente todo este tema del hablarlo con un profesional es importante, porque hoy en día existen muchas personas, ¿verdad?, que trabajan en estos temas y que no es con solo el hecho, ay, sexo, ¿no? Porque es que hay un tabú, entonces cuando mencionan la palabra sexo es como, ah, sí, está como aquella cosita, ¿qué palabra podemos usar en, como de no, no es como con seriedad, ¿no? Y si te fijas, por ejemplo, las Por sociedades que más morbo, han progresado, ¿sí? por morbo, o sea, lo Morbo, abordan esa de es la una palabra. manera morbosa. Ajá, no lo abordan de una manera profesional ni educando, sino encontrándole la parte misteriosa, si se podría decir, la parte del Ujú, morbo. Entonces, muchas veces más bien se termina confundiendo a la mayoría de las personas. ujú. Claro, entonces es ahí en donde entra, ¿no? El aprender, el entender. O sea, la sociología es una ciencia también. Estudia el cuerpo y estudia la conducta. Este, Y bueno, en ese tema de las adicciones pueden haber temas biológicos, ¿no? También que pueden influir eh, a nivel de biología, a nivel de genética. Por ejemplo, se ha estudiado que el alcoholismo se puede volver genético. El ambiente, ¿no? La presión social, los abusos, las exposiciones a las cosas de manera temprana y sin madurez, y también puede haber los temas de desarrollo, ¿no? Como te decía, en la adolescencia, pues, es donde hay que tener más cuidado con los niños porque es donde más proclives son, porque no hay un autocontrol ni un conocimiento bastante grande, ¿no? No tienen la madurez como para poder entender ciertas cosas, ¿no? Y pueden estar propensos a comportamientos de riesgo, ¿no? Sí, de hecho, solo para ir adelantando un poquito, pues con Karina Sí, ok. decidimos hablar acerca de todos estos temas en base a problemáticas pues que son expuestas a través de una producción, pero que suceden en la vida real como todo. Ujú. Incluso les Bueno, vamos a sí, adelantar, pues. más adelante vamos a hacer un análisis de Jeffrey Dahmer Oh, y sí. de Eso, hecho me encantó esa serie. y al igual, al principio casi no me gustaba, decía, ay no, Dios mío, qué serie más lúgubre, qué triste, No, a mí me porque, dejó traumada esa serie. pero después vos te adentras a la sinopsis y decís, ah, sí es cierto, cómo alguien puede dañar, pero bueno, ese es un tema que más vamos a discutir más adelante, pero es cierto lo que decís Ujú. acerca de que, o sea, hay muchos factores que influyen en el desarrollo de una adicción, específicamente la adicción al sexo, y no es como que va a venir, como que vos vas a encasillar a una persona, ella es adicta porque la abusaron, Ujú. porque puede ser que a dos personas las hayan abusado y las dos personas lo hayan eh, como Asimilado de encausado diferentes formas. Ujú. de forma diferente, ¿verdad? Al igual, puede ser que en una sociedad machista, más aquí en Latinoamérica, yo no sé cómo está la cosa allá por Holanda, pero al menos En aquí en Europa, Latinoamérica no, es muy machista. aquí Entonces, no. donde el hombre es casi, y mira, de verdad, yo lo he visto y lo he estudiado, es casi, es cuestión de ego y de reconocimiento social el hecho de tener a tu esposa en la casa y tener como lo hacían en las épocas antiguas que explicaste, como lo hacías, de Ujú. hecho, porque de tener mujeres en la calle que satisfagan todos sus deseos sexuales y pues la de la casa sirve para criar a mis hijos, sirve para que me atienda
y sirve, entonces separan, pero eso incluso hasta es visto como reconocimiento social y Ujú, esa persona de repente puede tener una adicción al sexo. ujú. Pero no, aquí no es visto como una adicción, aquí está visto como reconocimiento social, o sea, Sí, y, y sí lo he visto sí, mucho. lastimosamente. Lastimosamente es el tema como te lo decía, ¿no? Como por ejemplo el adolescente que se siente más seguro, eh, que puede ser también en un hombre, no necesariamente un adolescente, es un hombre mayor, ¿no? Hombre mayor, Mm, sí. y cuando hablamos de la adicción al sexo, mira que es, bueno, antes, pausita, porque aquí nos saludan y hola, hola, bueno, aquí por aquí dice gracias por para dar estos temas que son de bendición. Ah, mira, ahí está mi tía, saludes. Y gracias por compartir tan importante tema. ¿Tienes alguna pregunta? Hola Jessica, ella ya había no me contactó, a ver, Stephanie, hola. Sí, es que ya no me Sí, conectaba por sí, Facebook, tiene estaba preguntas. haciéndolos por Instagram. Sí, hombre, es que en Es- Facebook nunca te conectas, solo por Instagram. Sí, sí. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, igual la pueden hacer, pero es importante saber que hay características, ¿no? Cuando hay adicción al sexo. Este, el comportamiento sexual anormal, en este caso de la película, y lo que decías tú, ya es como solo una fijación con el sexo, ¿no? Ya la persona pues ya no está viviendo una vida como los demás, o sea, no hay un equilibrio entre su familia, su trabajo, sino que toda su energía está en relación y gira en torno al sexo, ¿no? Em, pues aquí viene también lo que es la masturbación compulsiva, las múltiples parejas, ¿no? Incluso los encuentros con personas desconocidas, la prostitución, no sé allá, pero aquí se usan mucho las líneas eróticas o también el uso exagerado de pornografía, bueno, entre muchas otras características, ¿no? Y hay muchas fantasías sexuales, sueños, pensamientos, que también se vuelven una válvula de escape, ¿no? Y claro, aquí lo que mencionábamos se vuelve, ¿para qué? Para tal vez problemas de familia, problemas laborales, relaciones rotas, baja autoestima, la misma insatisfacción personal, ¿verdad? Los conflictos de la historia de vida, esta situaciones ocultas, ¿no? Que están en nuestro inconsciente y que también hay que saberlos trabajar, ¿no? Em, Muchas veces estas personas pues no reconocen que tienen una adicción o se avergüenzan y la ocultan, como la mayoría de las adicciones. Y también les cuesta mucho frenar esos impulsos. Y hay como sentimientos de culpa, impotencia o sufrimiento, como cualquier adicción. Entonces, sí es importante que si se está pasando por esto, pues hay que hablarlo, hay que sacarlo, hay que tratar de encontrar una solución, ¿no? Porque hay algo ahí de las emociones, del inconsciente y de muchas cosas de la personalidad que se están trabajando mal. Y por eso el Sí, foco con la adicción. sí, solo antes de contestarle a Stephanie Molly, Muy bien. este, ¿cómo se llama? Sí, porque, vaya, podría alguien de repente preguntar y decir, bueno, o sea, de que si una persona
tiene relaciones sexuales 6, 7 veces al día, esa persona ya es ninfómana. Y Karina lo dijo, es que ya hay una adicción cuando la persona interrumpe sus actividades diarias por estar pensando todo el tiempo en el sexo. De repente una pareja de recién casados, porque pues yo lo he visto también, pareja de recién casados tienen muchos encuentros al principio diarios y no por ello significa que sean ninfómanos ambos. O sea, simple y sencillamente es pues la emoción de esta nueva etapa, pero ya es una adicción cuando esta persona, como vos lo mencionabas anteriormente, empieza Ujú, a todo relacionarlo, toda su vida gira alrededor de estos pensamientos, ujú, de estas conductas, ya empiezan a fallar en su trabajo, ya están hablando con una persona y empiezan a sexualizar todo ujú. y ya ahí es una adicción. Claro, Entonces, hay una no sé si obsesión con esa idea. no, sí. Ujú. Bueno, no sé si me quieres contestar esta. Em, a mí nos preguntas si tienen tratamientos médicos, sí, como todas las adicciones. Em, igual, como hablábamos antes, es acudir a consulta, ¿no? Independientemente de cuál sea la causa, porque pueden haber, de hecho, no solo una causa, pueden haber múltiples en una misma persona. Y la psicoterapia para saber cuáles son los desencadenantes, ¿no? O la dependencia, o por qué se ha hecho la dependencia en este caso. Muchas veces en psicoterapia, pues lo que se hace son las técnicas cognitivos conductuales para poder ayudar al paciente y priorizar, ¿no? Esta atención psicológica. Hay también tratamiento farmacológico, dependiendo, ¿no? Del síntoma, de la densidad que tenga el problema. Y como todas las adicciones, pues requiere ayuda de parte también, incluso a veces de la familia, ¿no? Y ayuda mucho también las terapias grupales en este caso, como en el caso del alcoholismo, porque Soy. ujú, sí, sí, la terapia individual y la grupal, pues también aquí existen muchas veces un conjunto de profesionales, ¿no? De repente no solo puede ser la psicóloga con la psicoterapia, sino que eh, va de la mano también con otros, ¿no? Con otros profesionales. Y aquí se trata de abstenerse de esa conducta compulsiva y, y evitar que la persona tenga recaídas, ¿no? Muchas veces no es que se radica de la noche a la mañana o no es que se pierde por un tiempo pero luego vuelve. Entonces, sí, también requiere paciencia y desarrollar estrategias que la puedan eliminar y un aprendizaje en cuanto a eso, porque quizás a veces las personas ni cuenta se van. Eso es cuando no se dan cuenta. Hay unas que dicen, la tengo, me siento culpable, me da vergüenza, sé que esto está mal, pero hay otras que no se dan cuenta, que piensan que solo se están divirtiendo. O Sí, fíjate que, por lo que es ejemplo, normal, lo que es ajá, normal. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo ahora no miro esas cosas, qué pero cosa. antes yo miraba estos programas de reality shows mexicanos Ay, donde sí, es todos cierto, vivían yo en una miré una vez Acapulco, el fiesta, show. en una orgía permanente Sí, y era normal que fulanita se acostara con menganito y con el otro y con el otro y eso había realmente temas en esos reality swingers. se ve como normal. Entonces, como decís vos, sí, ok, hay gente que lo ve normal, pero no es normal que algo impida que te desarrolles sanamente en todos los niveles de Ujú, tu vida. Así como no es normal estar comiendo exageradamente, así como no es normal
estar bebiendo todo el tiempo, así como no es normal cualquier X tipo de adicción que tengas, así como no es Sí. normal, entonces no es normal que todo el tiempo estés pensando en que te vas a acostar con aquella, que te vas a acostar con aquel, o con todos juntos. Y imagínate la sociedad está naturalizando tanto esto y escondido detrás de ello ese tipo de conductas destructivas. Mm. Sí, la verdad que sí. Es que depende, porque fíjate que, por ejemplo, aquí es bien normal hablarle a los niños de estos temas, o sea, desde pequeños se les habla de una manera muy abierta. Eh, es bien raro porque pareciera que, bueno, para mí voy a contar mi experiencia. Para mí ha sido como la contraparte, ¿no? Porque, a ver, y cuando empiezo con el tema de la sexología, eh, no me animaba a abrirme así de, voy a hablar de esto, ser tan abierta hacia los temas, ¿no? Eh, Porque sí, hay algo que te cierra, que te dicen, no, es que no, o sea, hay temas que no se tocan, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, es súper normal, las personas no se burlan de esos temas, no hablan como, eh, la palabra que mencionaste Como hace el rato, tema se me prohibido. olvidó. Sí, y es algo natural. Imagínate los de aquí, el gobierno, mira la prostitución, por ejemplo, como un trabajo. Ellos dicen que es un trabajo legal. eh, y no se ven como, ay, mira, como, ¿sabes? Como nosotros lo vemos. Mira lo que está haciendo, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas, obviamente, ¿verdad? Pero en el caso de lo que yo veo como bueno es, por ejemplo, que hay más responsabilidad, las personas se cuidan más. La Protección. tasa, por ejemplo, para tener bebés aquí es mucho menor que la que tenemos en nuestros países. Las personas ya tienen a sus hijos ya cuando son personas mayores, responsables, saben que los quieren, o sea, que realmente desean tener sus hijos y no pasa como me decía una amiga que su mamá le dijo. Mira, yo la verdad que yo no sabía nada de eso, a mí nadie me dijo, y la primera vez que yo tuve con tu papá, pues salí embarazada y tenía 16 años. Y entonces, y le dices, si a mí me hubieran dicho, pues la historia sería diferente. Entonces, claro, es algo bueno, pero también tanta libertad sexual a veces eh, no es tan Sí, no es puede tan, caer en tan buena esa- porque puedes caer en cosas como, me acuerdo que hace tiempo visité Miami, me quedé asustada porque estaba muy de moda el tema de los swingers y de lo más normal, ¿no? El tema de compartir o de, de disfrutar en grupo, por así decirlo. Entonces, claro, por eso digo que debe haber un equilibrio. No lo voy a ver como que fatal, porque estoy en el lado de la salud mental y de la psicología y de la sexología, y pues hay muchas cosas que se ven desde esta perspectiva. Ya no es como que puedes juzgar a nadie, ¿no? Uno tiene sus propias creencias, sus propias limitaciones, que bueno, que creo que la respeta y todo, pero también se respeta, ¿no? El de las demás personas. Y al igual cuando alguien necesita ayuda, pues se le ayuda a encontrar desde un punto de vista profesional, ¿no? No desde mis propios intereses cognitivos o desde mi propia historia, sino que desde lo que yo he estudiado, desde lo que yo sé, y de a dónde quiere llegar esta persona. Porque al final, si buscas ayuda es porque quieres encontrarte en un punto diferente, ¿no?
así es. Así es, y creo que Stephanie lo dijo muy bien, todo en exceso es malo. Eso es malo. Dice, súper tema, ojalá más adelante puedan hablar de la contraparte, las personas que no tienen muy activo su deseo sexual, sí es algo muy común también. Sí, Principalmente pasa, en los matrimonios pasa, mm, ya hay muchos y años pasa. Entonces, mira que sí, ahí, con eso que, imagínate una de estas escenas en donde hay una persona que es adicta al sexo y de repente puede haber una que no tiene deseo sexual. Eh, las contrapartes, ¿no? En esas relaciones de pareja creo que se puede volver un problema bastante grande, ¿no? En relación con, hasta con infidelidad, ¿no? Porque, y culpas por parte de la persona que no tiene ese deseo y la infidelidad por parte de la otra que lo tiene, como en el caso de la película, ¿no? Por eso es que es tan sí, importante buscar terapia. sí, es importante. De hecho, Zoe la buscó y de hecho creo que eso fue lo que ayudó que al final su esposo la perdonara, porque ella fue abierta y le dijo, yo estoy enferma, yo tengo una enfermedad y yo estoy trabajando para no tener más esa enfermedad. Y le dice, yo te amo, pero sí estoy enferma, necesito trabajar en eso. Y de hecho que si ella no hubiera buscado la ayuda, yo creo que se hubiera quedado nada más como un esposo infiel y ya, como que buscó aventuras y ya, cuando había un problema detrás de eso. Entonces, se pudo salvar hasta cierto punto la relación de ellos dos, pudo salvar su vida incluso, porque sí, sí la pasó bien mal al final, pero salvó su vida pues porque en su momento decidió buscar ayuda y la terapeuta pues ayudó mucho en eso. Entonces, yo creo que hoy sí ya nos vamos despidiendo Sí, porque y sí, sí, no, la verdad que, bueno, al final la película muestra esas escenas en donde ya ella ya está con muchos más problemas porque ya tenía como con varios chicos, ¿no? Entonces pudo acabar muerta, muerta, pero sí. no fue así. Eh, pareciera que es como, qué heavy, ¿no? Qué exagerada la película en esas escenas. Pero muchas veces sucede de que, claro, cuando estás en esta situación, el deseo de sentir esa adrenalina te hace perder el miedo a cosas, ¿no? O analizar, a racionalizar cosas que estás haciendo y que pueden dañar de alguna u otra forma tu futuro o las acciones que estás haciendo que pueden dañar a tu pareja, que te pueden llevar a un problema extremo. Entonces, aunque la película se vio de esa forma, pues sí puede pasar en la vida real, desde muchos aspectos más, ¿no? Sí, sí, también me hubiera gustado ver la parte sí, al revés, en el caso del hombre, porque el hombre buscando ayuda, el hombre viendo que eso no es normal, el hombre buscando en su Ujú. antepasado, Claro, ¿verdad? ahí es donde creo que hay pues se puede volver un conflicto, ¿no? Porque por una parte es como la sociedad te dice, sí, sos el hombre, puedes hacerlo y tienes todos estos conflictos familiares y todo, pero como sos el hombre puedes hacerlo, ¿no? Bueno, en esos países. Eh, Sí, no, entonces, y también ¿cómo no, vas a ir a buscar ayuda de algo que te dicen que es bueno y que lo estás viviendo y- bien, ¿no? Y eso mismo nos lleva al otro extremo con las mujeres, porque viene la mujer y dice, ok, como el hombre lo puede hacer, como lo dijiste tú en la historia que contaste en un inicio, bueno, como el hombre, entonces yo también. Y hay un despertar feminista, no me quiero meter con las Ujú. feministas, pero de repente ya empiezan a sexualizar todo, porque el hombre ha tenido esta conducta, entonces yo también la debo de tener y yo también voy a experimentar y voy a Ujú. hacerlo así. Y tal vez Se van a los las excesos. motivaciones no son muy correctas. Sí, siempre hay que tener un equilibrio. Como dice nuestra sabia Stephanie. No todo en exceso. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias por su atención. Cualquier otra pregunta que tengan, en la queda grabado. Estuvo muy bueno este tema.
Parece una charla entre psicólogas. Yo estaba con mi café. Yo estaba con mi cafecito. No, Más no que solo está vos. un frío aquí, que para qué te digo, ¿verdad? Ah, no, bueno. Feliz mañana para ti. Así es. No, gracias, Karina. Gracias y seguro que nos vamos a volver a ver para hablar de Jeffrey Dahmer. Sí, Que es un tema o muy, vamos a tocar el tema que nos piden aquí, el de sí. Bueno, dice Edith, gracias, muy bueno el tema. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias también a Stephanie Molly. Y pues, chicas, nos despedimos. Un placer, placer. chao, chao. Adiós.